le paso la palabra a Tania Aguerrevere de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia. Es nuestro objetivo incesante estar transversalizando y tratando de generar una ciudad cada día más inclusiva, tarea gigantesca porque realmente la accesibilidad en la ciudad comprende desde el transporte, la cultura, la educación, la vivienda, el trabajo, todas las dimensiones bueno, por las que el ser humano tiene que transitar día a día en la vida cotidiana. Aprovecho que soy la que hablo en este tema, quería contarles para que tengan este dato que me parece bien interesante. No es un dato totalmente afinado, pero en Uruguay, como en otras partes del mundo, las personas con discapacidad representan, el colectivo de las personas con discapacidad representan el 10% de la población. Entonces, cuando estamos hablando de accesibilidad en la cultura y en los museos, estamos hablando de abrirle las puertas a personas que representan una gran parte de nuestra sociedad. Nosotros estamos aquí porque estamos respaldando un proyecto que surgió en el año 2010, que vino de la mano de dos arquitectos, una arquitecta y un arquitecto, Nicolás Licalzi, que ahora va a hablar, y Graciela Mucio, que nos presentaron un proyecto de generar un curso en la Facultad de Arquitectura de accesibilidad al medio físico. La Facultad de Arquitectura no tiene incluido en su currícula el tema de la accesibilidad. Y en esto de estar siempre transversalizando y generando como visibilidad y oportunidades para que la discapacidad sea como visible y tenga cada vez más oportunidades, la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad apoya este curso y generó un convenio con la Facultad de Arquitectura. En el último año, el año pasado, el ejercicio que se le propuso a los estudiantes, que eso lo va a estar contando ahora Nicolás, fue trabajar en los museos, en la accesibilidad a los museos de la Intendencia. Entonces es por eso que estamos aquí hoy y también estamos para contagiar estas ganas de incluir y de abrir las puertas a los recursos culturales que tiene Montevideo. Les cuento lo emocionante que fue, para tirar un ejemplo, cuando la Biblioteca Nacional, edificio emblemático de la ciudad, inauguró su rampa y una persona en silla de ruedas entró por primera vez a la Biblioteca Nacional. Entonces es como que si estuviera prohibido para muchísimas personas que viven en nuestra ciudad acceder a los recursos culturales que para nosotros son totalmente libres y de fácil acceso. Entonces, bueno, la invitación es a trabajar en la inclusión y le dejo la palabra a los compañeros de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias. Para empezar, simplemente quería mostrarles un video de lo que fue la promoción del curso, que nos parece que está muy interesante, son 3 minutitos. Si no nos juega mala pasada la tecnología. Este año el desafío, como decía Tania, ¿no? Empezó hace 3 años ese desafío de una locura personal, que después contagiamos a Graciela, que vinimos a buscar el contagio de alguien que nos apoyara, porque el primer año, cuando se presentó la idea, por un tema de horarios, por un tema de días que se le asignaron a la materia, hubieron 4 valientes que se anotaron nomás. Y entonces dijimos, no puede ser que no salga esta iniciativa, entonces tenemos que buscar apoyo, y ahí fue que, rebotando por diversos lados, terminamos en la Secretaría de la Discapacidad con Federico, y como digo siempre, charlando cara a cara y mano a mano, se puso el tema arriba de la mesa, y bueno, fue la primera experiencia piloto en 2011, y por ahora seguimos, mientras los astros sigan alineados, seguimos, y vamos a ver hasta cuándo. Y el tercer año se plantea el eje temático. Los primeros años eran con ejemplos que la Intendencia brindaba, y el tercer año se plantea el eje temático por parte de la Secretaría de decir, vamos a trabajar museos. Entonces nosotros los docentes decíamos, ¿qué tema va a ser accesibilidad o patrimonio?
y qué tema se nos iba a plantear, porque decíamos, ¿qué museos nos va a dar la Intendencia? Entonces decíamos, ojalá que el Cabildo no, pimba el Cabildo adentro. Ojalá que el Blanes tampoco, pimba el Blanes adentro. Y entonces, ¿qué decíamos? Teníamos un tema con esos museos, donde yo no soy bueno para la literatura, pero creo que era Hamlet que decía ser o no ser. Bueno, y nosotros nos pusimos tocar o no tocar, esa es la cuestión. Porque decíamos, si anteponemos, volvé para atrás, si anteponemos el tema del patrimonio, se acabó el curso en la primera clase. Entonces nosotros agarramos y dijimos, no, vamos a tocar. Somos medio toquetones y vamos a tocar. Y vamos a tocar con respeto a la obra de arquitectura, cualquiera sea, patrimonial o no patrimonial. Porque intervenir o adecuar implica necesariamente tocar. Porque de nada nos sirve mirar parados en el cordón de la vereda la obra y no poder usarla o hacer uso de ella. Entonces dijimos que íbamos a tocar y dejábamos de lado el tema patrimonial, que será capaz que algún día motivo de reunión de accesibilidad y patrimonio y que sería muy interesante. Bajo esa premisa, como les contaba, este curso ya tuvo 3 ediciones, más de 10 proyectos y casi 100 estudiantes que han pasado. Eso se ve muy chiquito, pero muestra que lo interesante, tuvimos casi 60 estudiantes interesados. Es una materia opcional. Opcional implica que en el plan de estudio la única manera de agregarle algo que no está es mediante la opcionalidad. Y estudiantes como César, que ahora va a hablar dentro de un rato, eligen hacerlo por varios motivos. Porque le sirven los créditos, porque le sirve la hora, porque le interesa. No quiere decir que uno sea... Porque es así, es la variedad. Después, bueno, las previaturas y eso van decantando a los estudiantes y van quedando un poco menos, y este año llegamos poco menos de 30, o sea que la mitad de los que habían tenido la voluntad de hacerlo. Vamos a ver si algún día logramos que todos los que tengan la voluntad de hacerlo lo puedan hacer independientemente de las previaturas, pero eso son las reglas de juego y a las reglas de juego nos acatamos. Para contarles medio rápido, el curso tiene como 3 experiencias prácticas, no es teórico, es teórico y práctico. Y el primer día ya los tiramos a la calle, así, o sea, nos saludamos, nos presentamos, le contamos los objetivos que va a hacer, pero el primer día los tiramos a la calle. Los tiramos a la calle a hacer una experiencia de recorrer determinadas zonas que nosotros le marcamos, vírgenes así como vienen, vírgenes en el sentido de con lo que traen en la cabeza, sin darle ninguna apreciación ni contaminarlos con la mirada de la accesibilidad. Vayan a la calle, recorran y vuelvan a presentar desde su óptica lo que percibieron en ese entorno urbano. Es un ejercicio, este año fue por el entorno del Palacio Legislativo, donde dice ahí experimentar con todos los sentidos, identificar posibles barreras, y luego la actividad es registrar, documentar y presentar. ¿Ah? Fíjense que el tema museos en el primer ejercicio del primer año estuvo, porque esa recorrida salíamos de Facultad de Arquitectura e íbamos al Museo Nacional de Artes Visuales. Los hacíamos llegar hasta la puerta, no entrábamos. Entonces, de alguna manera, el tema museo ya estuvo ahí metido en esa primera experiencia, cuando diagramamos cómo hacer que ellos vivan el espacio. Bueno, y lo hacíamos de edificios singulares a edificios singulares, recorriendo la ciudad, en este caso el entorno del Parque Rodó. Luego de que ya los empezamos a contaminar y a lavarle la cabecita un poco, porque queremos ver de que ya se supone que pasaron unas clases, fuimos claros y algo les dejamos, los hacemos salir a la calle de vuelta, ya de manera individual, a hacer un trabajo como si fueran un técnico, un arquitecto, en el cual tienen que adecuar un cruce, ¿no?, y un acceso a un edificio público o privado de pública concurrencia. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley 18.651, que la aplicación de la accesibilidad por las normas técnicas se aplica en edificios públicos o privados de pública concurrencia. Se lo dejamos a la elección de ellos. O sea, elegí la esquina que quieras, la de tu casa, la de tu trabajo, la de la facultad, la que se te cante, y elegí el acceso al edificio. Le ponemos una condición, que tenga por lo menos un par de escalones, que no sea muy complejo, no que tenga 20 centímetros, que tenga un poquito de complejidad, así vemos cómo resolverías el acceso a esa edificación. Y luego se centra el trabajo
el trabajo central del curso es trabajar sobre un proyecto, o en este caso fueron museos, que la Intendencia, porque parte de la condición de ese convenio es que la Intendencia nos brinda el material de trabajo que a ellos les interese y nos brinda los insumos. Esos insumos son planos, fachadas, cortes, plantas, y entonces el análisis y la propuesta se hacen en base al entorno del edificio y al entorno urbano inmediato, porque toda obra está inserta en algo de ciudad. Y entonces no queremos solo que solucionen el objeto, sino que solucionen también el entorno urbano inmediato, ¿verdad? Ahí se formaron grupos de trabajo, pásame la otra, y esto que ven ahí, pero que es una letra que ni se lee, pero me parece interesante que sepan, Facultad de Arquitectura también tiene un banco de tesinas. Tesinas son trabajos que luego de terminado un curso opcional el estudiante elige hacer una tesina complementaria del curso que más le gustó. Por suerte, hasta ahora tenemos 3 tesinas de accesibilidad, o sea, las primeras 3 de la historia, podríamos decir. Si las vendemos como queremos. Las primeras 3 de la historia. La primera tesina referente a museos está ahí, descargable en PDF, o sea, es trabajo académico que se le brinda a la sociedad, que lo pueden descargar, que en caso de las personas no videntes se puede descargar en Word o en Doc. Habría que quizás pedirlo a la facultad por un tema de edición, de autoría, no sé, pero es hacer una carta, calculo, y se le brindan, para que no sea el PDF que se cuelga comúnmente, para que no sea editable. Y un grupo de estudiantes hizo una tesina que se llama Aportes para la integración de las personas no videntes a la cultura de nuestra ciudad. Casos de estudio, la accesibilidad en los museos de Montevideo. Ellos eligieron un par de museos, porque la tesina es un trabajo corto, así que no pueden abarcar todo. Nosotros mismos les decimos que limiten el objeto de estudio, y eligieron un par de museos y hicieron ese trabajo que posiblemente les pueda interesar. Y bienvenidas sean las críticas también. Siempre hay que no olvidar que son trabajos de estudiantes en un periodo corto de tiempo, que hacen muchas cosas, además de estudiar facultad, viven, trabajan y tienen familia y un montón de cosas. Y lamentablemente, no sé si se ve mucho, pasá. Se ve muy claro, pero esta presentación les queda para que la puedan ver y llevársela. Los trabajos que se han desarrollado en este caso en los museos abarcaron muchos aspectos. En realidad, nosotros tratamos de abarcar la mayor variedad posible de alternativas para solucionar la accesibilidad para personas con discapacidad, independientemente cuál sea. Abarcamos desde lo físico, entonces las soluciones presentadas, ya sea una rampa o la adecuación de un servicio sanitario, son soluciones que siempre van a estar conformes a lo que la ley o las ordenanzas municipales establecen. Nosotros, si hay una solución que no se apega a lo que la ley o la ordenanza establece, entonces no va a ser viable. Si hay una solución que no es segura, no va a ser viable, y entonces analizaremos si entonces ese edificio tiene posibilidades o no de solución, porque nosotros no sabemos con lo que nos vamos a encontrar cuando nos tiran el ejemplo, y esto se estudia en 15 clases. Entonces tratamos de llegar a esas soluciones que luego lo que se plantea en adecuación, ya sea física, en adecuaciones de señaléctica o de marcación de itinerarios. Si bien arquitectura no tiene cursos de señaléctica, de diseño gráfico aplicado a la señalización, nosotros acá le damos un barniz de que no se olviden de que no es solo poner una rampa o adecuar un baño para decir que este edificio es accesible. Le solucionamos el escalón de entrada, le pusimos un baño más o menos, como no me da, lo ajusto a lo que me dé y entonces ya es accesible. No contemplamos solo a la discapacidad física, también la sensorial, también las personas de baja audición, o sea, también personas con acondroplasia, porque hemos hablado con algunas fundaciones que nos han tirado datos como para poderlos trabajar. Y otro aspecto muy lateral, pero que por lo menos se los insinuamos en el tiempo que tenemos, es la evacuación, porque nosotros consideramos que tan importante es entrar al lugar y no menos importante es salir sano y salvo de ese lugar, y más en una situación de emergencia. Y entonces a veces contemplamos la idea de que no todo el mundo puede salir corriendo ahora si sonara una campana a la calle
y si nos olvidamos de alguien o si no hay manera de salir rápido y efectivo, hay alguna manera o hay que buscar la manera de proteger a esa persona hasta que venga la persona especializada que lo rescate. Entonces, tangencialmente algunos aspectos de seguridad, de evacuación o edilicia en algunos proyectos se tocan porque también el estudiante se cuelga, como se dice habitualmente, con algún tema. Si bien tiene que cumplir con todo, se cuelgan con algún tema en particular. César va a contar en este relato la experiencia de él, de su ejemplo, de cómo él lo trabajó en el caso, para que vean a alguien que llegó virgen al curso y que lo lavamos la cabeza y lo sacamos, calculo, con algo. Bueno, buenos días a todos. En realidad sí, un poco lo que decía Nicolás, el entrar con una cabeza virgen. Bueno, en este caso voy a tratar de ser un poquito breve porque mi compañero se extendió un poquito y me dejó entre la espada y la pared. Yo lo que hice no fue un relato del proyecto en sí, porque me parece que no viene al caso. O sea, si quieren ver el proyecto en profundidad, van hasta la sala azul y lo pueden ver en detalle. Lo que quise fue organizar como en 6 ítems que para mí eran importantes y que ahora lo vamos a ir viendo de a uno. En la diapositiva anterior simplemente es la gráfica final del proyecto, hecha a mano y con acuarela, que ya el motivo ahora más adelante se lo voy a explicar, y puse una frase de un arquitecto finlandés, Alvar Aalto, que en esencia yo me identifico bastante con él y siento que él lo que buscaba era una arquitectura más humana, y es un poco lo que tenemos que tratar de hacer todos como arquitectos o como futuros diseñadores. El primer acercamiento que hice, o sea, el primer tacto que hice con el edificio y con la obra, en el caso mío puntualmente, que fue el Museo del Carnaval, de alguna manera lo que traté de hacer es investigar cómo era el entorno ese, y lo cual yo le llamé amenazas, en el sentido entendidas como una dificultad, como un motivo externo que nos trancan o nos pueden limitar para lograr el objetivo y el objetivo que queremos, al cual apuntamos, que en este caso es volver accesible ese edificio. Y ya por lo pronto en el entorno me encontré con varias trabas, bueno, ya sean, no sé, algunas fotos muy ilustrativas y breves, como por ejemplo objetos que se interponían en la vía pública, pavimentos en mal estado, pavimentos no adecuados, etcétera. Una especie de gráfica que había hecho en ese momento vinculado al semáforo, que tenía que ver con el nivel de accesibilidad. Si querés pasar a la siguiente. Después, en cuanto al carnaval, yo lo tomé como una fortaleza, entendida como ese lugar del cual nosotros podemos extraer nuestras oportunidades y cómo los podemos llevar a cabo después. Entonces ahí aparecen palabras como textura, colores, como esa sensibilidad que nos transmite a todos el carnaval, más allá de que algunos podamos ser un poco más afines o no. Siguiente. Después aparece aquí como el tema de la no inclusión y todas las carencias que tenemos en nuestro medio al respecto, la falta de lugares o ¿cómo decirlo? Lugares que no están adecuados para todas aquellas personas no están adecuados para, perdón que bajo el micrófono, no sé si ustedes díganme si no me escuchan. Lugares o escenarios que no están adecuados para personas con discapacidad. Entonces, una de la búsqueda del proyecto era ese, o sea, lograr, si querés pasar al siguiente. Bueno, esto tal vez es un poco agresivo, pero lo que intenta es mostrar eso, mostrar que somos todos iguales, independientemente de la raza y del origen que tengamos. Todos tenemos un corazón bastante similar y somos todos muy parecidos. Si querés, pasa a la siguiente.
de alguna manera, otro obstáculo o otro impedimento que me parecía importante resaltar era la falta de información que hay, o sea, la falta de información que tenemos todos, mucho más las personas personas con discapacidad. Entonces, lo que me planteé en el proyecto era elaborar un folleto, a modo de proyecto, obviamente, que esto no hace parte del recorrido, del museo ni demás, simplemente es una creación propia, que está por acá. Yo traje algunos creyendo que iba a tener un poco menos de público, entonces son poquitos. Si quieren, alguno puede tomar uno e ir pasándolo para que lo vean. Que me parece interesante que este tipo de iniciativas se lleven a cabo. Nada, eso es una imagen del folleto para hacer lo mismo, parte del proyecto. Y en realidad quería terminar con esta imagen que es la imagen del proyecto, que lo que tal vez es un poco mareador para algunos que no lo conocen, pero en realidad lo que busca el proyecto es como ese acercamiento sensorial, ese acercamiento táctil y de vivencia al carnaval que tanto transmite sensaciones, o sea, colores, música. Creo que eso fue como el gran leitmotiv del ejercicio y mi proyecto puntualmente. Y nada, concluir que en realidad la accesibilidad es para todos y bueno, tenemos que ser parte de eso, y yo como estudiante creo que quiero servir de alguna manera de inspiración para que todos nos podamos comprometer un poquito más con el tema, simplemente. Gracias. Grande César. Bueno, y para redondear, para terminar, una de las cosas que nosotros tratamos de hacerle especial hincapié, que la habrán escuchado los que están en el tema 10 millones de veces, la famosa cadena de la accesibilidad, eso de que una cadena se compone de eslabones, ¿no? Fuertes, rígidos. Sabemos que cuando un eslabón de una cadena falla, no importa todo lo que haya atrás o todo lo que haya adelante, falló esa cadena y por ende se rompe, se genera esa ruptura y falla el emprendimiento, el proyecto, lo que se esté realizando. Y en cuanto a arquitectura, esa cadena de accesibilidad que la habrán escuchado, que se habla de llegar, acceder, usar y de egresar, es lo que nosotros tratamos día a día de hacerles entrar en la cabeza. No es solo actuar en un eslabón de esa cadena 100% si descuidamos alguno de los otros eslabones. Tenemos que actuar de manera pareja. Tenemos que entender a la obra arquitectónica como inserta en un entorno en el cual hay que llegar a la misma, acceder, usarla durante el periodo que uno la vaya a usar y luego, como decíamos hoy, el egresar en condiciones que posiblemente no sean las mismas que hayamos ingresado. Y para terminar, en el video pasaba una frase ahí que me pareció interesante dejársela, de un arquitecto Dufaux, que ya fallecido, un arquitecto que cuando me la hizo conocer Ridao, el director del taller en el cual trabajo, me quedó picando y se la ponemos en el curso. La frase dice: para crear debemos comprender, para comprender debemos conocer y para conocer debemos entender. Y ese juego de palabras en realidad hace un juego de procesos cognitivos de irse acercando más profundamente al tema. No solo alcanza para crear un proyecto con comprender de lo que vamos a hacer, sino conocer un poco más y luego de conocer ese poco más, entender realmente de qué va la cosa para lograr algo un 100% efectivo. Y por último, creo que fue el año pasado que estuvo por acá Jordi Borja, un urbanista catalán, estuvo por El Espectador, no sé, y este libro igual es muy viejo, es del año 2000, Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía, y me pareció muy interesante traer estas frases porque Jordi Borja dice que la historia de la ciudad es la de su espacio público, ¿no? Espacio público no son solo las plazas, los parques, los jardines. Un museo es un espacio público por excelencia también. Un museo es ese lugar, como dice ahí, donde se define la calidad de la ciudad, donde se indica la calidad de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes. Y a mí me gusta en particular la última frase que dice que la diversidad hace posible el intercambio y tiene como condición que haya un mínimo de pautas comunes de civismo que hacen posible la convivencia. Este texto está muy bueno porque es un poco lo que hablaba César y lo que tratamos de transmitir nosotros, más allá del hecho físico de adecuar algo para el uso y goce de cualquier persona. Bueno, nada, por acá terminamos, agradecemos la invitación
y el dar a conocer el trabajo que se viene haciendo, que a veces no hay muchos lugares, muchos espacios, y bueno, estamos a las órdenes desde el trabajo que hacemos junto a la Secretaría y de la Facultad para lo que quieran, en el momento que quieran. Yo acá tengo un punteo que voy a ir tratando de ir leyéndomelo y transmitiéndolos a ustedes para tratar de no dejar cosas muy sueltas. Una de las cosas que, primero que nada, queremos decir, o sea, entender que la concepción de discapacidad que nosotros defendemos. Esta concepción de discapacidad no es algo que se nos viene a la cabeza por voluntad propia. Es algo que venimos trabajando hace muchos años y es algo que no es aislado, es algo que la hemos construido a nivel internacional con todas las organizaciones de discapacidad. Y las concepciones de discapacidad vigentes hoy en día son las que están en la Convención de los Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de Naciones Unidas del año 2006, ratificada por el Estado uruguayo en la Ley 18.418, y en las concepciones que la Ley 18.651 también ha incorporado, por supuesto tomando en consideración principalmente lo que plantea la Convención. Nosotros hablamos de una concepción transversal, nosotros hablamos de una concepción social de la discapacidad. Nosotros no hablamos que la discapacidad es una enfermedad, porque la discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad es producto de una situación de una disfunción, de una enfermedad que nos provoca el organismo, de un accidente, y ante esa situación de evolución de la enfermedad o de un accidente, vamos adquiriendo la discapacidad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿Por qué? ¿Y por qué también hablamos de un concepto social? Porque justamente la discapacidad se produce cuando se van presentando todas las barreras edilicias, educacionales, comunicacionales, laborales, de diversión, en las cuales las personas que van adquiriendo, van teniendo dificultades por su situación, por su enfermedad, por su accidente, no pueden acceder. Nadie está exento de tener una discapacidad. Muchos de nosotros hemos ido adquiriendo la discapacidad producto de una enfermedad que paulatinamente nos va disminuyendo algo, alguna situación que nos va provocando algo que no nos permite poder interactuar, entre comillas, en forma normal con el resto de la sociedad. ¿Por qué digo entre comillas normal? Porque el concepto de normalidad es un concepto construido socialmente. No existe una sola normalidad. Existen tantas normalidades como personas somos. Y ahí quiero llegar a la idea también de que muchas veces, inconscientemente o por el hecho de creer que es mejor tratarnos así, hablar de capacidades diferentes es un concepto y es una visión totalmente errada, que no tiene nada que ver con el concepto de discapacidad que nosotros defendemos. Las capacidades diferentes, todos las tenemos. Todos ustedes, si ustedes se miran el uno y al otro, tienen capacidades diferentes. No todas las personas tienen la misma capacidad para estudiar matemática. No todas las personas tienen la misma capacidad para estudiar algo de derecho. No todas las personas cantamos.
no todas las personas tocamos guitarra. Todos tenemos capacidades diferentes. Por lo tanto, cuando se nos refiere a nosotros como, qué impresionante, qué capacidad diferente tienes porque estoy acá con una computadora. ¿Qué capacidad diferente tengo con respecto a ustedes? Es la misma capacidad de usar esta computadora que ustedes mismos tienen. A eso es lo que vamos nosotros que se pueda entender. Disculpen que me haya alargado un poquito en eso, pero nos parece siempre importante recalcar porque estos temas, porque al entender estos conceptos, se va a entender mucho mejor todo lo que explicó Nicolás y todo lo que yo pueda explicar y todo lo que cualquier persona con discapacidad les puede explicar. Bueno, vamos a ir rápidamente. Un segundito. ¿Cómo? Está perfecto. Bueno, nosotros apostamos principalmente a lo que es la accesibilidad universal, diseño universal. Ese concepto que está plasmado en las leyes que recién les mencioné se refiere principalmente a que todas las acciones, todas las cosas que se producen tengan los soportes y tengan los elementos que tengan todas las cosas que puedan cumplir para que ese elemento pueda tener acceso a cualquier persona, independientemente que tenga discapacidad o no tenga discapacidad. El diseño universal se plantea en todos los sentidos, tanto en la publicidad, como el acceder a un edificio, como el poder escuchar una radio, el poder disfrutar de una obra de teatro o de una obra museística, como es el caso hoy en día. Para nosotros el diseño universal tiene que ser incorporado en todos. Por eso es muy importante lo que está haciendo la Secretaría en la Facultad de Arquitectura con esta materia opcional, que aspiramos un día que sea una materia obligatoria, porque uno de los grandes problemas que tenemos en la accesibilidad es con los arquitectos. Es muy difícil hacerles entender que la accesibilidad debe estar incorporada de entrada cuando se elabora un proyecto, y después es muy caro adecuarlo. Entonces, bueno, para eso están las leyes vigentes, las normativas que se están haciendo obligatorias cada vez más, pero todavía cuesta el cambio de cabeza. Entrando principalmente ahora al área de museo, una de las cosas principales que toda actividad museística debe tener en cuenta, tener los conocimientos básicos de cómo atender o cómo recibir a una persona con discapacidad. En el caso de la discapacidad visual, es muy importante que el personal del museo tenga los mínimos conocimientos de orientación y movilidad, los mínimos conocimientos de explicación de cómo debe guiar a una persona, de cómo debe abordar a una persona, y no tomarla bruscamente y llevarla sin que la persona le consulte. Es muy importante que cuando entra una persona con discapacidad visual a un museo, bueno, el personal pueda tomarla, pueda darle su codo para que la persona con discapacidad visual pueda tomarse y ahí guiarla a donde la persona con discapacidad quiere. Ustedes van a escuchar permanentemente decir persona, ¿verdad? Porque justamente, como el concepto explicado al principio, y lo que apunta la legislación vigente, nosotros primero somos personas y, bueno, por la situación que tenemos una discapacidad.
Pero justamente, por eso es muy importante valorar y entender eso. Hay unas cosas que también muy importante tener presente el personal museístico. Cuando le van a explicar algo que hay en la sala, no es referirse diciendo esta pintura que está acá, esta obra, esta escultura que está allá, sino al contrario, esta pintura que está a tu izquierda o que está adelante tuyo, esta escultura que está atrás tuyo. O sea, tienen que darnos la orientación específica. Tampoco con una seña, decir, para allá. ¿Qué es para allá para una persona ciega? Justamente son cosas importantes que hay que tener en cuenta. También importante, no por ser persona ciega, se debe subestimar su capacidad de entendimiento. La persona ciega, que tenga solo la discapacidad visual, solamente le falta esa parte sensorial. Todos los otros sentidos y cualidades, deben funcionarnos perfectamente, como el habla, como escuchar, como razonar, como entender una explicación. ¿Ah? Si ustedes ven a la persona con dudas, que está parada y con dudas a dónde dirigirse, ahí acercarse y decirle, bueno, ¿qué necesitas? ¿A dónde quieres ir? ¿De qué forma te puedo ayudar? Es muy importante que cuando la persona se vaya acercando a una obra, dejarla que la disfrute. A eso yo creo que se refería a Nicolás también, que poder tocar la obra, poder tocar la escultura, poder tocar las muestras que se desarrollan. Entendemos el tema del patrimonio cultural, entendemos que hay obras que no se pueden tocar por su cuidado, pero bueno, es bueno poderlo tenerlo presente ese aspecto. Ahora después voy a explicar otras cosas más. Otra cosa que también es importante que puedan incorporar ustedes. Nosotros siempre hablamos de personas con discapacidad visual y hablamos de personas ciegas o personas de baja visión. No hablamos de persona no vidente, no hablamos de persona impedida visual o invidente. ¿Ya? Esos conceptos refieren a la enfermedad de la persona, a la parte negativa de la persona. Ustedes seguramente están acostumbrados, cuando se enfrentan a una persona sorda, hablan de que es una persona sorda, no que es una persona no oyente. Es la misma situación. También es importante, cuando ustedes se acercan a una persona con discapacidad visual, presentarse, hablarle normalmente. Muchas veces nos pasa que se acercan a nosotros y nos gritan. Se tiene el concepto de que por ser ciego también es sordo. Es verdad que hay compañeros sordos ciegos, pero bueno, por eso mismo cuando ustedes se acercan, ahí se van a ir a dar cuenta o la persona les va a explicar. Un segundito. Cuando la persona quiere sentarse, es importante guiarla a la silla. La persona va tomada del codo
y cuando se van acercando a la silla, tomarle la mano y mostrarle el respaldo de la silla, ¿tá? Para que la persona ahí se ubique y se siente. No tomarlo de la espalda o de los hombros y ponerlo ante la silla y después empujarlo para que se siente. O sea, ustedes se ríen, pero seguramente muchas veces les ha pasado inconscientemente. Ojalá esté todo presentado en líneas rectas o curvas, pocas islas y pocos obstáculos que no estén previamente identificados, ¿no? Entendemos que a veces es difícil en un museo porque, bueno, también se apunta a un diseño de la presentación de la obra, ¿no? De las obras, perdón. Después les voy a contar al final también una experiencia al respecto. Bueno, es importante que la información que tenga las exposiciones, esculturas, pinturas, etcétera, que la información esté en soportes accesibles. El soporte accesible puede ser braille. No todas las personas ciegas y de baja visión leemos braille. Muchas leemos y muchas no leemos, por diferentes motivos. Porque la gran mayoría de las personas que nacen con la discapacidad visual, con la ceguera, sí la incorporan de nacimiento, el braille. Pero las personas que la vamos adquiriendo con el tiempo, adquirimos sí el braille, lo aprendemos, pero no lo manejamos con la fluidez necesaria. Y hoy en día con estas maquinitas, como que ya lo hemos dejado, no es que no lo consideremos es importante, es imprescindible saberlo, porque es un medio de comunicación. El braille es un soporte a tener para la explicación de lo que se está poniendo. El macrotipo, texto en letra grande, un promedio de 18 o 20 más o menos, letra Arial común, para las personas de baja visión. ¿Ah? Y también está el soporte de audio. No sé si ustedes tendrán conocimiento, existen en muchos museos del mundo las audioguías. Las audioguías es un sistema que en cada obra, frente a cada obra, hay un chip o algo que se conecta con un receptor que la persona con discapacidad visual tiene cuando entra al museo, cuando entra al museo le dan, que es con unos auriculares, no iguales que estos, más bonitos, por supuesto, y con un sensor, con una especie como de MP3 puede ser, que cuando pasas delante de esa obra, la señal te indica que estás frente a tal obra y te da toda una explicación audible de qué se trata. Es una pintura de tales dimensiones, con tales colores, que representa tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con una escultura, lo mismo con otro tipo de exposiciones. Voy a tratar de apurarme. Lo mismo con otro tipo de exposiciones. A ver, no traten de inventar algo nuevo en cuanto a los soportes, porque está todo inventado y para eso estamos los actores sociales que podemos ayudarlos. También muy importante, una persona ciega o baja visión puede llegar a un museo con un perro guía. ¿Ah? Un perro guía es otro instrumento de movilidad, igual que similar al bastón. El instrumento de movilidad el principal de nosotros es el bastón, pero bueno, también existe el perro guía. Y el perro guía, cuando va con una persona con discapacidad visual, es un perro que está trabajando, que va guiando a la persona, por lo tanto,
no es una mascota, no es para acercarse a decir, a hablarle al perro, a decir lo lindo que es y todo eso. Es un perro que está trabajando. ¿Cuándo se identifica al perro que está trabajando? Cuando está con el arnés. Si el amo le saca el arnés, ahí a lo mejor puede salir a jugar, a correr, lo que sea. Pero el perro sabe muy bien, si está con el arnés, está trabajando. Bueno, en cuanto a la difusión de las actividades, como les decía recién yo, la difusión de las actividades museísticas que pasan por diferentes medios, ya sea escritos, ya sea digital, ya sea audiovisual, televisivo, radial, tiene que preverse estar en todos los formatos posibles que sea accesible para toda persona. Pero bueno, igual nosotros apostamos que exista, ojalá pueda existir principalmente un solo formato que de entrada sea pensado en diseño universal. Muchas veces nos llegan comunicaciones e invitaciones en JPG y de repente viene otro archivito en Word. Si se pensara directamente esa misma imagen que está en JPG, introducirla al Word y la misma aplicación que va en el Word, está también que viene de la imagen, y eso ya, esa información es accesible para todas las personas, independientemente de tener o no tener discapacidad visual. Es un cambio de mentalidad, es muy difícil de que se produzca de un día para otro. Los PDF también podemos leerlos con los lectores de pantalla, pero tienen que ser PDF de texto, PDF accesibles. Existen todas las herramientas técnicas para crearlos hoy. Los PDF de imagen, por supuesto que no los podemos leer con los lectores de pantalla. También los audiovisuales. Los audiovisuales hay que pensarlos en lo posible de entrada con audiodescripción. Ya sea un audiovisual que sea explicativo de una actividad, que dure desde 30 segundos, como lo que sea. Bueno, es lo que mismo pasó ahora, cuando mostró el audiovisual Nicolás. Él fue explicando, pero por supuesto, de entrada, si lo hubiesen... Habían varias personas que estaban hablando y se encontraron varias imágenes que yo no tengo ni idea, que recorridos, que nada. Entonces, de entrada, incorporarlo al trabajo cuando se produce un audiovisual, por lo chico que sea, ir describiendo, bueno, esa persona está en tal situación, esa persona tiene tal discapacidad. Bueno, hay personas que se están preparando, se están formando en eso. Hay una compañera de la Universidad Católica que se está formando mucho y hizo las audiodescripciones de las películas Whisky y La Redota. Bueno, yo sé que estoy con poco tiempo. Un segundito, voy a tratar de terminar rápidamente. Bueno, y otra cosa que es muy importante, que esto está todo en las normas UNIT, está explicado también en la guía de accesibilidad de PRONADI sobre eventos culturales, por lo tanto no voy a entrar en mucho detalle. La identificación de los escalones, los contrastes altos de los lugares, de los colores, de los objetos, la ubicación, los tamaños de letras para la información, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo realizado, no hay nada que inventar, gente, no hay nada que inventar. Está publicado en diferentes lugares, en PRONADI, la guía de accesibilidad de UNIT la pueden encontrar en la página de UNIT. O sea, hay muchas, está todo pronto para ser aplicado y para ser incorporado por ustedes. Yo acá, el año pasado, nosotros, nuestra asociación para el Día del Bastón Blanco, elaboramos un pequeño volante en donde indicamos algunas pautas mínimas para poder orientar a una persona con discapacidad visual en la calle y en diferentes ambientes. No se refiere a los museos, se refiere a cosas generales. Acá yo lo voy a dejar, que es por el Día del Bastón Blanco, pero no tiene fecha, pero su contenido creo que les puede ayudar para por lo menos tener algo básico
¿Ah? Acá va a estar a disposición de ustedes, acá Javier, para cuando quieran repartirlo, y si necesitan más información también pueden acceder a nosotros. Ahora enseguida termino. Bueno, finalmente quería terminar con algo muy importante. Para nosotros como asociación, para mí como persona, que es el trabajo con este proyecto del Museo Amigo. El Museo Amigo no es algo que viene, no es algo inventado, a ver cómo explico, no es algo que surge de un día para otro, es un proceso que fue construido hace muchos años. Por eso para mí, en lo personal, me gratifica que el Sistema Nacional de Museos haya tomado estas dos palabras. Porque estas dos palabras son producto, es un concepto, producto de un trabajo que 3 compañeros hicimos en la carrera de Gestión Cultural en la antigua Fundación Boston, hoy Fundación Itaú, el año 2006, y en cuya carrera nosotros nos recibimos de gestores culturales con un trabajo de accesibilidad museística, donde hablamos y implementamos y creamos el concepto del Museo Amigo. Los compañeros que trabajamos en esa investigación son Teresa Morelli, que trabaja en la editorial universitaria, Michelle Acas, que trabaja en Ciencia Viva, en el Planetario, y bueno, el que habla, que yo participé como persona que me permitieron ingresar a esa carrera, a esa Tecnicatura de Gestión Cultural. Museo Amigo significa, la palabra amigo significa, cuando nosotros estábamos haciendo nuestra investigación y decíamos, bueno, tenemos que buscar una palabra, algo que nos identifique. Y empezamos una noche de madrugada discutiendo y peleándonos mucho los 3, qué poner, qué hacer, qué palabra, cómo identificarnos. Y ahí se nos surgió la palabra amigo. Pero bueno, ¿pero qué es amigo? Y bueno, ahí fue que la construimos. Amigo significa accesibilidad museística, inclusiva, para el goce y el ocio. Ese es el Museo Amigo. Y nosotros, los compañeros que trabajamos en ese proyecto, pudimos implementar algo en Ciencia Viva. Ahí pudimos implementar algo en el sistema de audioguía, el sistema de señalización, el sistema de alto contraste. Y queremos agradecer mucho al Sistema Nacional de Museos que adopte este concepto para todo el sistema de museo del país. ¿Ah? Así que bueno, por acá termino, quedo a las órdenes, tanto yo como persona y como institución, estamos abiertos para seguir conversando. Muchas gracias. Me gustó mucho la referencia de UFO y al tema del taller Ridao. Cuando tú hiciste alusión a Álvar Aalto, me tocó en el 2012 ir a Finlandia, estar en Helsinki. Reconozco las calidades de Álvar Aalto, sin duda es un referente. Pero también estamos en un lugar que tenemos Villa Majoz, Sichero, Fresnedo City. También hay que mirar un poquito más para allá. Y es verdad ese tirón de orejas de pensar desde entrada el edificio, desde que se está manejando el proyecto de arquitectura para allá, incluir. Es una lucha, lo sé, es una pelea que está dando, me parece fantástico. Igual que Gabriel, sería bárbaro que no fuera opcional, que estuviera en... Pero bueno, la hacemos desde acá. Me hago cargo de esto. También, cómo no. Bueno, de eso se trata. Creo que Museo Amigo es una de las fortalezas. También estamos contentos en el Museo Nacional de Artes Visuales de que el Sistema Nacional de Museos nos haya puesto como plan, de alguna manera, piloto para el proyecto Amigo. Creo que una de las fortalezas también es que nos involucramos con socios institucionales, ¿no? Nosotros desde el museo tenemos una colaboración permanente con arquitectura, cursos, exhibiciones, presentación de publicaciones.
Creo que esas alianzas hay que reforzarlas. Y con respecto a Proyecto Amigo, trabajamos también con UNCU, con Fundación Braille, con Pronadis. No sé si me olvido algún socio, creo que estamos... Y esa es una de las fortalezas. De acuerdo totalmente con Gabriel, no tenemos que inventar la rueda una y otra vez. Está todo inventado y en todo caso debemos adaptar o incorporar alguna característica local a ese conocimiento previo. Está presente Garín también, que representa Súbito Red, que la empresa ganó la licitación y con el cual estamos trabajando, porque pese a haber un proyecto previo, que ahora les voy a contar de qué se trata, hay que adaptarnos. Estamos hablando de que estos dispositivos que estamos incluyendo en el Museo Nacional de Artes Visuales lo estamos haciendo en una institución que tiene 102 años. Es una institución que se crea a partir de un pabellón de higiene en una feria de higiene de 1911 y abre a público en 1914. Tuvo 2 o 3 reformas edilicias importantes, la última en el año 70, el arquitecto argentino Clorindo Testa incluso modificó la entrada, el acceso principal, adaptó una galería que era para yesos, bueno, en fin, hay un montón, se creó el jardín, el paisajista Silva Delgado y el arquitecto Fabiano diseñaron un jardín fantástico donde era una explanada de tierra, pero claro, esas modificaciones tienen que ver con el Museo Nacional de Artes Visuales está en un parque, en el Parque Rodó, el ex parque urbano. Está muy cerca, ahora ya no está más el tren fantasma, pero estaba muy cerca del tren fantasma, del Estadio Francini, las canchas de tenis, un parque infantil, un club de bochas, en fin, forma parte de esa galaxia y cada vez también estrechamos vínculos con esa galaxia. El Museo Nacional de Artes Visuales durante 102 años no contó con un ascensor hacia la planta alta. Existen los ascensores desde los años 10 en Montevideo, supongo que en esa época eran muy caros, después no tanto. A nadie le pareció que algo andaba mal cuando un visitante, no solo con discapacidad motriz o con otras discapacidades, sino simplemente a una edad, un adulto mayor, piensa 2 veces y subir una escalera de 2 tramos en granito, si esos visitantes se quedaban sin ver la mitad del museo. Porque el museo tiene unos 2.500 metros cuadrados de espacio expositivo y solamente en la planta alta son 1.300 metros cuadrados, en la planta baja los otros 1.200 metros cuadrados. Estos visitantes durante un siglo dejaron de ver la mitad del museo. Hace poco, cuando empezamos a trabajar sobre una de las implementaciones más importantes, que es justamente el ascensor, incluso pensado de 1,10 m, 1,40 m por el tema de por lo menos incluir silla y un acompañante. Es un emprendimiento que viene un poquito más atrás del Proyecto Amigo, no que sea anterior al Proyecto Amigo, pero ya lo habían manejado en los últimos años la dirección de Calem y luego la dirección de Jacqueline Lacasa y Mario Sagradini. En el 2006 ya había un proyecto que incluso el proyecto actual tiene que ver con el 2008. Un periodista de un semanario que tiene una tirada muy importante escribió que faltaban varias cosas, hacía una crítica sobre determinados museos o espacios de exhibición de arte, que está muy bien, los críticos es su trabajo, pero después decía que, entre otras críticas, que el ascensor del museo era una suerte de acto políticamente correcto, en un acto de elecciones, en fin. Hace 8 años que estamos trabajando en eso. Me gustaría, le preguntaría a este querido si tiene una idea de lo que es coordinar un trabajo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la complejidad que eso lleva, el tiempo que eso lleva, y cómo relativizaba el acceso universal a una institución cultural pública. Totalmente de acuerdo con Gabriel que es un cambio de mentalidad, es una pelea que hay que dar, desde un museo que, entre otras cosas, sí es un espacio público. Yo pensaría, para hacerlo un poquito más complejo, como esfera pública, sería después si hay preguntas o si hay un tiempo para analizar, sería bueno plantear esto. Es un lugar de producción de conocimiento, es un espacio también donde se incentiva la reflexión crítica, donde están reflejados todos los problemas de la sociedad, pasados y actuales, y fundamentalmente un espacio simbólico. Nosotros peleamos desde el Museo además por no relativizar la falta de accesibilidad a la institución. No es menor, es un espacio que en 100 años no cambió,
cuando empezamos a trabajar sobre estos dispositivos que ahora les voy a contar brevemente, hubo, no sé si resistencias, pero preguntas, dudas, ahí se pone el espíritu conservador de manifiesto, y no se tiene en cuenta el gran cambio que es para todos, que es un cambio cultural, pero es un cambio social, pero es un cambio mental sobre todo. Nosotros, como les decíamos, comenzamos con el tema del ascensor. En febrero se empezó a construir dentro de la sala 2 del museo, para que ellos lo conocen, es la sala principal de planta baja, hacia la izquierda contra el callejón Laroche. Dentro del museo, sobre la última viga, antes de la escalera secundaria, digamos, que accede a planta alta, es un ascensor además que va no solo dar accesibilidad, sino permite, no es un ascensor para carga de obras, no es un montacargas, va a ser exclusivamente para uso del visitante. Ya tenemos una silla de ruedas que se presta especialmente para aquellas personas que quieran usar, es un servicio que tiene incluido el museo, pero bueno, creo que es fundamental, incluso como se hablaba del plan de evacuación también y del plan de salida, que lo tenemos pensado y también lo replanteamos una vez, porque además los museos por tema de seguridad tienen pocas entradas y salidas y es complicado. De hecho, el Museo Nacional de Artes Visuales tiene solamente una entrada principal y luego tiene una salida, digamos, por el depósito de obras o muelle de obras donde llegan, que tiene un escalón de casi 2 metros al piso, así que no sé qué es más peligroso, sí, esperar, pero lo estamos señalizando también, creo que forma parte de este tema. Bueno, junto con Proyecto Amigo, hay, no sé si están viendo, porque yo tampoco, igual que Gabriel, no pude ver las imágenes, están más o menos. La idea de colocar las imágenes nosotros trabajamos mucho con las redes sociales y con la página web, no solo como una página de difusión de las actividades, sino como una suerte de caja de herramientas. En la página web se pueden ver o se puede leer, incluso Gabriel en algún momento generosamente se prestó a probar la accesibilidad de la página web. Ahora le pedimos, hicimos algunas modificaciones a ver que nos diga qué le parece y cómo trabajar sobre la página web para que sea también más accesible. Es verdad, si no cuesta nada, si mandamos un JPG con un comunicado, con una invitación, puede estar en texto perfectamente, simplemente hay que tenerlo en cuenta, no es un tema de dinero, es un tema de tenerlo en cuenta. En la página web además se pueden descargar afiches, documentación, videos y todos los catálogos que están publicados. Incluso estamos ahora haciendo la publicación de los catálogos de los salones nacionales desde el año 37 a la fecha. Ya hay más de 50 catálogos publicados para que se puedan descargar en forma gratuita y libre. Las redes sociales además nos marcan de una forma muy rápida, muy intensa también, de qué cosas debemos modificar. Por ejemplo, y en cuanto al tránsito dentro de la institución, cuando hicimos la exposición de Barradas, una señora nos escribía que le había gustado el video que estaba en la entrada, pero que era muy largo y no había lugar para sentarse, lo cual lo había desestimulado de verlo y se iba con la pena de no poder verlo. Justamente nosotros estamos en tratativas con una licitación para asientos cómodos de cuero, de casi 6 personas a un buen nivel, porque los que habían eran bancos de mobiliario de equipamiento exterior, no eran adecuados tampoco para sentarse. Entonces le dije que volviera, que en unos 10, 15 días teníamos los asientos. Volvió, evidentemente constató que era verdad, que estaban los asientos, pudo ver el video y nos escribió un Twitter muy interesante que decía: gracias por ser un museo con orejas. Esas cosas para nosotros son muy importantes, el ida y vuelta, que nos marquen las cosas, no desde el insulto, la confrontación o desde el presupuesto que hacemos todo mal porque somos perversos o porque nos olvidamos o porque nos importa, sino para ayudar a mejorarnos. Eso es fundamental y por eso tener un Facebook y un Twitter actualizado, un Instagram, una página web, son todos canales de ida y vuelta que para un museo son fundamentales. Ya directamente no podemos prescindir de ellos, no es algo superfluo, son básicos. Respecto a las rampas, hemos incluido rampas de acceso. Si hay algo que digo mal, Garín, aprovecho que estás porque ahora voy a entrar en algo que no tenemos definido, pero las rampas se hicieron a partir del acceso lateral por el pasaje Laroche, que va en paralelo a las canchas de tenis, y había unas rampas que estaban hechas para entrada de obra en realidad, donde se adecuaron, se hizo un complemento del piso, se pusieron barandas de doble altura y se hace el pasaje hasta una pequeña rampa de entrada porque había un escalón que no permitía entrar. La idea es que tengan autonomía, además, si vienen acompañados no hay problema, pero que tengan autonomía.
Ahora el tema es que tenemos la rampa por, si se ubican Julio Herrera y Reisig, esquina Giribaldi, por Julio Herrera y Reisig hay una rampa para acceder a la vereda, pero ese pasaje Laroche está muy feo, raíces de árboles, pozos, ahí se desarrolla una feria vecinal los domingos, muy importante, y está muy feo, entonces el tramo entre la rampa de la vereda y la entrada al museo hay que modificarla, ya nos pusimos en contacto con Carlos Varela, el alcalde del municipio B, y tenemos excelentes relaciones. Estuvo en el presupuesto participativo de la última vez el pasaje Laroche, porque es un pasaje que va desde Julio Herrera y Reisig hasta 21 de septiembre, pasando por el parque infantil y sale por los juegos. Es muy transitado, es un lugar que debería estar mejor iluminado, lo está, pero también desde el museo vamos a colocar luminarias por un tema de seguridad. Y nos faltaría ese tramo. A medida que modificamos la accesibilidad nos vamos dando cuenta de otras cosas que tenemos que hacer. Pero eso es bueno, son problemas de crecimiento, digamos, de desarrollo. Una vez en el museo estamos con el tema de cartelería de alto contraste para personas con baja visión y un camino autónomo, ¿verdad?, donde vamos a elegimos 20 obras, de momento creo que son 15 sobre las que estamos trabajando, que están en la colección permanente del Museo Nacional de Artes Visuales en la planta baja, donde va a haber una detención, ahora vamos a ver cómo, a través de audioguías y de modelos que estamos haciendo, una detención donde se va a poder interactuar con un modelo en 3D de la obra para hablar de características de la pintura. La escultura, hay esculturas que pueden tocarse, que no se resienten, hay otras esculturas más delicadas y la pintura por razones obvias no. Pero así como explicamos en las proporciones, la historia, el contexto histórico, la paleta de color, los personajes, podemos hacerlo con dos herramientas. En este caso, una pequeña maqueta o trabajo en escala en 3D que se va a poder trabajar, se va a poder tocar y se va a poder manipular mientras que se habla de la obra. Y en la audioguía están desarrollando Súbito, pero en permanente cooperación con Educativa del museo y con Sistema Nacional de Museos, en una tableta que tenga, además de idiomas, español, inglés y portugués, a ver si no me equivoco, tiene un dispositivo de braille, ¿verdad? Tiene una superficie exacto para los botones, para la navegación, dijimos que para personas sordas reemplazamos el lenguaje de señas por subtítulos. Todo va con subtítulos, ahí está. Además, va a ser un servicio que es gratuito, que se va a poner a disposición del visitante, simplemente lo solicita, haremos algo porque son tabletas, no sé, contracédula, documento, en fin. Pero en esos guiones sobre la obra y sobre el recorrido y sobre la colección se va a tomar en cuenta lo que pedía Gabriel, creo que es fundamental, ¿no? El lenguaje que utilizamos para situar una obra, a la derecha, a la izquierda, la dimensión, no esto, aquello, allá, ir cambiando, eso también es un tema de mentalidad, irlo cambiando, y entonces crear un recorrido significativo, 20 obras normalmente abajo, cuando está la colección completa hay unas 50, 60 obras, es un recorrido significativo donde está presente Blanes, Torres García, Figari, Cuño, Petronaviera, Amalia Nieto, María Freire, y nos obliga, porque seguimos trabajando, llevamos meses con esto, realmente parecía mucho más fácil de lo que era, y hay que ponerle un pienso más grande. Es un lindo desafío a cómo describir, cómo interactuar con una obra que de por sí tiene sus complejidades, ¿verdad? Nosotros trabajamos muy fuerte con Educativa para escuelas, liceos. La otra vez me hablaba una persona que tiene a cargo una escuela de lechería en Canelones y me decía, pero ojo, voy a ir con los chicos, pero adecúen la visita porque mirá que son estudiantes de una escuela de lechería. Digo, te podría sorprender de cómo entran en contacto con una obra cualquier persona de cualquier condición. No prejuzgues, no vamos a bajar la exigencia porque estudien una u otra disciplina. Es más, las preguntas más directas y más removedoras muchas veces son de los niños. Y son los niños los que llevan a los menores. Y no escolarizamos o infantilizamos la visita, porque sería también subestimarlos. Entonces, bueno, este es un desafío que tenemos, que se va a implementar en breve. Estamos trabajando ya en la parte final. Las rampas están, las tablets se están realizando. El recorrido autónomo lo estamos viendo porque, es verdad, es una sala, la de abajo son 980 metros cuadrados, solamente la 2,
y tenemos que ver un recorrido que a la vez no interfiera con los otros recorridos y que sea lo más lineal posible. Actualmente, por temas de obra del ascensor, hemos hecho unos módulos que dificultan, pero también al pensar esto dejamos unas líneas rectas que permiten que son, digamos, esta obra que va a estar señalizada es casi perimetral para que el recorrido sea lo más fácil, o sea, los menos obstáculos posibles. Bueno, contar la experiencia y me quedo por acá. Y una vez más rescato, ¿no? Ir al diseño universal es un cambio de mentalidad, ascribimos y estamos trabajando duro para ello. Muchas gracias.